se ha visto, o lo que más me llamó la atención, es que las personas que tienen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa tienen una microbiota alterada. Mira, el enemigo número uno de nuestra salud, en general, y también para el cerebro, es el azúcar. El azúcar en todas sus formas. No me sirve si es azúcar integral, azúcar moreno, al final es azúcar. Entonces sabemos que el azúcar, cuanto menos mejor. DHA es una grasa que se encuentra en gran cantidad en el cerebro. De hecho, el cerebro, si le quitáramos del agua, sería el órgano que más cantidad de grasa tiene en nuestro cuerpo, después del tejido adiposo. Y de esa grasa que hay en el cerebro, principalmente es colesterol y ácidos grasos poliinsaturados. Y dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, el que se encuentra en mayor cantidad es el DHA, que es una grasa de la familia omega 3. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Marc. Eres farmacéutica, dietista, nutricionista. Correcto. Y has escrito un libro que se llama La cocina de la memoria. Explícanos un poco. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a escribirlo y por qué? Sí. Pues mira, el por qué es precisamente porque yo estudié farmacia, estuve unos años trabajando como farmacéutica. Hubo un momento en mi vida que estaba con mis hijos pequeños ya, que me planteé, pues como que no estaba muy motivada, me planteé un cambio profesional y empecé a estudiar de nuevo. Y estudié nutrición humana y dietética. ¿Y qué pasó? Que me di cuenta de que no es lo mismo estudiar con 20 años que hacerlo con 30 y tantos, siendo madre de familia y con 2 hijos en casa. Y entonces, bueno, empecé a buscar por mi cuenta qué podía tomar, si había algún suplemento que yo podía tomar para concentrarme mejor, básicamente. Y así es como, bueno, empecé a buscar. En una ocasión vino a mis manos un libro que se llama No te comas del coco, de un neurólogo del País Vasco que se llama Gurutzz Linazasoro. Y fue la primera vez que yo vi que había una relación entre la alimentación y hablaba especialmente de las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Como el Alzheimer, bueno, demencias en general, Parkinson, Alzheimer, etc. Pero me llamó la atención y fue como empezar a buscar más información sobre este tema, porque yo me di cuenta de que cuando había estudiado farmacia no había leído nunca sobre la relación entre la alimentación y la salud cerebral, y tampoco cuando había estudiado o estaba estudiando en aquel momento el grado de nutrición humana y dietética. Y era como, ostras, ¿cómo puede ser que se hable tanto de la alimentación para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión arterial, y se hable tan poco del cerebro, ¿no? La relación que tiene la alimentación con el cerebro. Y luego, en una ocasión, el libro está escrito juntamente con un cocinero que es Pep Noguer. Hace ya muchos años que nos conocemos. Él es cocinero, pero es muy conocido en Catalunya Radio porque tiene su espacio que se llama La Fonda de Catalunya Radio. Y en una ocasión me llamó Estaba preparando los programas de verano, que son así un poquito más largos, y me dijo, mira, me gustaría hablar, si lo ves bien, sobre la relación que puede tener la alimentación con la memoria. Y de aquí pues salió el programa, y al terminar el programa me dice, oye, esto es muy interesante, ¿por qué no escribimos un libro sobre este tema? Y le dije, vale, pues escribimos un libro, ¿no? Como si fuera algo fácil escribir un libro. Y bueno, iban pasando las semanas y me decía, oye, que iba en serio lo de escribir un libro. Vale, vale. Y entonces pues ya, pues venga, vamos a ponernos en serio, a buscar evidencia científica, a resumir, a buscar qué alimentos, qué nutrientes, también para que él luego pudiera hacer las recetas, porque yo le tenía que decir qué alimentos utilizar para hacer las recetas, y de aquí salió el libro de La cocina de la memoria, alimentos y recetas para cuidar tu cerebro. Muy bien. Y a nivel de hábitos, ¿qué hábito alimentario crees que ha sido el que personalmente te ha cambiado más? Mira, yo el tema de la alimentación lo tengo como muy integrado, porque yo creo que ya desde cuando estudié farmacia pues era como, bueno, que no me cuesta comer sano, ¿vale? Que lo tengo ya como que va conmigo. Si tuviera que decirte un hábito que he ido incorporando en los últimos años y que creo que me sienta muy bien, es que he cambiado el desayuno. He cambiado el desayuno dulce por un desayuno salado. Y he incorporado los huevos en el desayuno, pero también pescado tipo
boquerones, anchoas, sardinas, caballa y me va muy bien. Creo que me da más energía, que aguanto muy bien toda la mañana y ya no tengo los picos de hambre que tenía antes a media mañana, que siempre tenía que comer algo, sino que me siento más saciada, pero que me sienta bien. Y vienes del ámbito de la farmacia, ¿no? Y de la Sí. nutrición. ¿Cómo se combina esa visión a nivel de medicina, ¿no? A nivel de pues, la nutrición como hábito de vida? Bueno, realmente son dos formaciones que se complementan muchísimo. De hecho, actualmente existe el doble grado en farmacia y nutrición humana y dietética. Yo siempre digo que la farmacia, por entonces, el plan de estudios que yo estudié, nos daba un conocimiento muy amplio. ¿Vale? Y a partir de aquí cada uno lo puede ir desarrollando, pues si uno se quiere dedicar a la industria, otro quiere estar en farmacia comunitaria, en análisis clínicos o en nutrición también. Yo ya había estudiado nutrición en la carrera de farmacia y ahora ya con la experiencia que tengo de las dos carreras, para mí es un valor añadido, porque yo cuando veo pacientes en la consulta que toman algún tipo de medicación o que tienen el diagnóstico de algún tipo de enfermedad, me explican qué les pasa, qué medicación están tomando, pues claro, tengo este conocimiento, ¿sabes? Que es un valor añadido, pienso yo, de poder juntar las dos disciplinas. Y cuando hablas de nutrición y memoria, ¿qué significa cuando decimos que comer para el cerebro, ¿no? ¿O qué hay que hacer para Sí, sí. trabajar eso? Mira, el tema es que comemos todos los días, la mayoría de personas vamos a decir que comemos 3 veces al día, ¿no? Entonces digo, pues tienes 3 oportunidades cada día para hacer algo para tu salud. Y algo tan rutinario que hacemos todos los días, pues puede ser una gran herramienta para cuidar tu salud general, pero también para la salud de tu cerebro. Así que lo que hay que hacer es buscar qué alimentos van a proporcionar más beneficio a tu cerebro, ya sea por la composición nutricional que tienen, los nutrientes que contienen, que sabemos que son nutrientes que son buenos para el cerebro, pero también evitar aquellos que nos van a perjudicar. Pero también, Marc, hay una relación indirecta entre la alimentación y el cerebro. Bueno, también la alimentación puede ser un factor de riesgo de enfermedades como, por ejemplo, una diabetes, una obesidad o una hipertensión arterial, que a su vez son factores de riesgo de una demencia. Pero también tenemos la vía de la microbiota intestinal. Es que todo lo que nosotros comemos va a parar a nuestro intestino, que es donde se alojan los microbios de la microbiota intestinal. Y también van, según lo que tú comas, estas bacterias, principalmente hablamos de bacterias porque es lo que hay en más cantidad y también lo más conocido, van a producir una serie de metabolitos que también van a viajar al cerebro y pueden tener una acción, digamos, de favorecer la salud cerebral o al revés, de crear un entorno inflamatorio. Y a nivel de, que hablabas un poco, ¿no? De alimentos, ¿cuáles ¿Sí? serían los que potenciaríamos y cuáles serían los que reduciríamos o eliminaríamos directamente? Vale, pues mira, hablaríamos de alimentos buenos para el cerebro, por ejemplo, el pescado, principalmente pescado azul, que es el pescado que tiene mayor cantidad de grasas poliinsaturadas de la familia omega 3 y especialmente un tipo de grasa que es el DHA. DHA es una grasa que se encuentra en gran cantidad en el cerebro. De hecho, el cerebro, si le quitáramos del agua, sería el órgano que más cantidad de grasa tiene en nuestro cuerpo después del tejido adiposo. Y de esa grasa que hay en el cerebro principalmente es colesterol y ácidos grasos poliinsaturados. Y dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, el que se encuentra en mayor cantidad es el DHA, que es una grasa de la familia omega 3 que decimos. Entonces el pescado, especialmente el pescado azul, que es el pescado graso, nos proporciona este tipo de grasa, además de proteínas, vitamina D, las vitaminas del grupo B, que también son interesantes para el cerebro. Lo que más destaca es el tipo de grasa que tiene, ¿vale? Que es el DHA. Es una grasa que se ha visto realmente actualmente ya durante el embarazo ya se aconseja de tomar el DHA. Es importante en toda nuestra etapa vital, desde que se está formando y desarrollando el cerebro, en todo el proceso de aprendizaje, también cuando somos mayores y también pues ya en edades más avanzadas. Siempre. ¿Vale? Siempre.
Entonces, cuando hablamos de pescado, que esto también es un tema un poco controvertido, ¿vale? Pescado graso, pues vamos a priorizar pescado de pequeño tamaño. Por eso antes te hablaba de las sardinas, la caballa, los boquerones, la anchoa. ¿Y cuál sería el que no tendríamos que comer? Pues el atún. El atún es un tipo de pescado que vive muchos años, es un pescado muy grande que acumula muchos metales pesados como el metilmercurio o el cadmio, otros metales que están en el medio ambiente, microplásticos también, que esto es uno de los problemas que tenemos también actualmente, y justamente se concentran en la grasa, con lo cual cuando nosotros nos comemos el atún pensando que es muy bueno, pues estamos también comiendo ese metilmercurio que actúa como un neurotóxico, ¿vale? Para el cerebro, o sea que actualmente también por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo se aconseja evitar el atún rojo en el embarazo, la lactancia y los niños hasta los 10 años. Así que no sería una buena elección, ¿vale? Lo podemos comer de vez en cuando, pero no para comer todas las semanas. Y el otro pescado que la mayoría de personas piensan cuando hablamos de pescado azul, que es el salmón, tenemos el problema que la mayoría de salmón que encontramos es salmón de piscifactoría. Entonces no es un buen representante porque come diferente. O sea, el pescado tiene DHA porque come microalgas, fitoplancton, el krill, que es lo que le proporciona el DHA. Si hablamos de un pescado de piscifactoría que esté alimentado artificialmente con pienso, pues no va a tener ese DHA. Vale. Otro de los alimentos que nos van a ir muy bien para el cerebro, frutos secos, especialmente nueces, también almendras, avellanas y pistachos. Pero donde encontramos mayor grado de evidencia científica y mayor número de publicaciones es con las nueces, porque las nueces también son ricas en polifenoles. Y se ha visto que un consumo regular de frutos secos y especialmente de nueces ayuda a un factor de crecimiento neuronal que se llama BDNF y que también a través del ejercicio físico también se estimula, ¿no? También se estimula el BDNF y ya sabes que el BDNF entonces nos va a favorecer una mayor plasticidad neuronal, mayor neurogénesis, o sea, más formación de neuronas y más conexiones entre las neuronas existentes. Y no debemos tener miedo de las grasas. Se ha visto que podemos comer un puñado de frutos secos al día. Estaríamos hablando de unos 25 o 30 gramos de frutos secos sin miedo a nada. Que todavía hoy en día hay gente que está con la idea de las grasas, que tienen muchas calorías. Bueno, hay grasas buenas y las tenemos que priorizar. Otro de los alimentos que serían buenos para el cerebro sería pues todo lo que son bayas y frutos rojos, ¿vale? Digamos que dentro de las frutas en general destacan pues frutas de color rojo, violeta, morado, como serían los arándanos, las cerezas, la granada, la uva morada, la ciruela morada, todas esas frutas que son de color así morado, granate, son muy ricas también en polifenoles, en otro tipo de polifenoles que se llaman antocianinas, que se ha visto que tienen una actividad antioxidante y antiinflamatoria a nivel cerebral. Eso viene de un patrón de alimentación que está muy estudiado, que es la dieta MIND. La dieta MIND es una dieta especialmente diseñada en Estados Unidos, en la Universidad Rice de Chicago, para prevenir el deterioro cognitivo. Y allí pues tienen la suerte de que pueden hacer estudios clínicos con unas muestras muy grandes de pacientes y todas las publicaciones que hay sobre la dieta MIND, que es muy parecida a la dieta mediterránea. Yo siempre digo que es como una dieta mediterránea a la americana, pero destacan sobre todo las frutas de color morado. Allí se hacen muchos estudios con los arándanos. Aquí pues ahora ya tenemos arándanos de forma fácil, pero también podríamos hablar de las fresas, los fresones, las frambuesas, las cerezas, la granada, que ahora está en temporada, todas esas frutas. Otros alimentos que son buenos para el cerebro y quizá no tienen mucho glamour son las verduras de hoja verde. Las verduras de hoja verde como pueden ser acelgas, espinacas, la col rizada, pero también la lechuga romana, la rúcula. En este caso, tienen folato, básicamente, es la vitamina B9, y las crucíferas también son muy interesantes. O sea, también
lo que son verduras de hoja verde y crucíferas, se habla mucho de este tipo de verduras en la dieta MIND. Y realmente las tendríamos que comer como 6 veces a la semana, que prácticamente es cada día, ¿no? Los frutos rojos, pues se habla de mínimo 2 veces a la semana. Mínimo. 2-3 veces a la semana frutos rojos y tener más presente las verduras. Y aparte de estos, también podríamos destacar pues el cacao, que este sí que a la gente le gusta mucho cuando hablo del cacao, porque el cacao, estoy hablando de cacao, no puro. De chocolate, cacao puro, cacao natural, el cacao es muy rico en polifenoles, en este caso son flavanoles, que lo que hacen es aumentar el riego sanguíneo en el cerebro. Y esto hace pues que te llegue más sangre, más oxígeno, más nutrientes a las células del cerebro, pero también se eliminan más fácilmente los desechos del metabolismo celular, ¿vale? ¿Y qué hay que tener en cuenta con el cacao? Pues no nos tiene que preocupar si es desgrasado o no es desgrasado. Lo que nos tiene que preocupar es que no tenga azúcar y que sea natural. Cuando decimos natural, pues que no sea alcalinizado, ¿vale? El cacao piensa que es un polvo que es poco soluble en agua y también es muy amargo de sabor. Entonces se trata en la industria pues precisamente para hacerlo más soluble y menos amargo, pero durante este proceso se pierden los polifenoles, que es justamente lo más interesante del cacao. También están saliendo bastantes publicaciones, justamente esta semana estaba leyendo una que hablaba de chocolate negro a partir de un 70% de cacao. Está bien. No hace falta ir a buscar un porcentaje muy alto, sino que, mira, ese 70% pues está bien, es un chocolate que no es de aquellos que son tan fuertes y que la gente pues también lo puede comer fácilmente. Hemos hablado de pescado, ¿no? Frutos secos, frutos rojos, las verduras de hoja verde, las crucíferas, el cacao. Vale. No sé si lo has comentado, creo que no. A nivel del pescado, ¿cuántas veces a la semana aproximadamente? Para tener una idea de... Mira, pescado, la recomendación son de 3 a 4 raciones a la semana, ¿vale? Esto no lo cumplimos en general, ¿vale? Tenemos un problema y es que comemos poco pescado, y así lo demuestran las encuestas de consumo, pero también es verdad que comemos poco pescado graso, o sea, poco pescado azul. De ahí que a veces este es uno de los nutrientes que puede ser interesante tomarlo también en forma de suplemento. Y comentar que si alguien no toma pescado o come poco pescado, no pasa nada porque el DHA se puede obtener de las microalgas. Entonces existen suplementos de DHA de microalgas, que también para las personas que comemos pescado es un formato mucho más sostenible. Así que se puede tomar el DHA se puede tomar en forma de suplemento. O más a lo que sería aterrizar cuando voy a comprar, ¿no? Sí. Claro, siempre pensamos en el pescado fresco, ¿no? Sí. Que a nivel económico pues no todo el mundo se lo puede permitir. Sí. Si compramos también enlatado, como sardinas o otros pescados así... Mira, no hay ningún problema. Aquí sí que mejor si son conservas que vayan en envase de cristal y evitar las latas. Vale, porque se está hablando cada vez más de todo el tema de la migración, de los compuestos químicos que hay en la parte interior de las latas que pueden migrar a la comida. Pues de forma general, cuanto más podamos evitar el contacto con los plásticos y todos estos productos químicos, mejor. Así que no hay problema para consumir pescado en conserva, mejor que sea en un tarro de cristal. De acuerdo. Y tampoco hay problema por consumir pescado congelado. Vale. O sea, la composición nutricional del pescado es la misma. Te va a cambiar quizá las características organolépticas. La textura puede cambiar un poquito, el sabor puede cambiar un poquito, pero la composición nutricional se mantiene. Bueno. Y... hablamos de los que hay que evitar. Sí, exacto. Es lo que te iba a preguntar ahora. Vale. Hemos dicho lo que hay que priorizar, vamos a hablar lo que es perjudicial, ¿no? Tendríamos que evitar.
Mira, el enemigo número uno de nuestra salud en general y también para el cerebro es el azúcar. El azúcar en todas sus formas. No me sirve si es azúcar integral, azúcar moreno, al final es azúcar. Entonces sabemos que el azúcar, cuanto menos mejor. Nos hemos acostumbrado a que todo tiene sabor dulce, nos lo han metido por todas partes, digo yo, porque nos hemos acostumbrado al paladar a los sabores dulces y nos tenemos que acostumbrar al sabor real de los alimentos. O sea, si te comes un yogur y tiene sabor ácido, es que es el sabor propio del yogur. En el café no hace falta ponerle azúcar. Si pones azúcar en el café, es que no te gusta el café, entonces no vayas a tomar café, tómate otra cosa, ¿no? Acostumbrarnos al sabor propio de los alimentos y evitar en todo lo que podamos el azúcar en todas sus formas. También porque el azúcar pues provoca inflamación en el cuerpo, provoca esos picos de glucosa. Al cerebro no le gustan para nada los picos de glucosa. Tenemos que procurar alimentos que nos proporcionen la energía de una forma más regular y más estable. Porque cuando hacemos un pico de glucosa tenemos mucha energía cuando estamos en el pico, pero luego viene la bajada, ¿no? Y cuando estás con el bajón, ¿qué te pide el cuerpo? Comer más azúcar. Sí, sí. Y es cuando vas a la máquina de café y te coges el café o pasas por delante de la panadería y te compras cualquier cosa. Así que si lo evitas ya de buena mañana, te ahorras esos altibajos y mucho mejor para tu salud, menos inflamación, tienes mucha más energía. Otro de los alimentos, por decirlo de alguna manera, que es perjudicial, el alcohol. El alcohol no es bueno para nada. Por un lado, bueno, son calorías vacías, ya lo sabes, no nos alimenta, no nos aporta nada, pero también el alcohol es un tóxico para el cerebro, para el hígado, o sea que cuanto menos, mejor. No hay una dosis segura de recomendación en cuanto al consumo de alcohol. Cuanto menos, mejor. Aquí tenemos un problema y es que las bebidas alcohólicas es muy cultural, ¿no? También. Muy cultural y muy social. Y a mí en la consulta me dicen, ¿y qué tomo? Bueno, pues mira, puedes beber agua, puedes beber una infusión o puedes tomar una kombucha, que es una bebida fermentada, ¿sabes? ¿Qué más? Según la dieta Mind, que es esa dieta que te comentaba, diseñada en Estados Unidos para prevenir el deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas, pero especialmente demencias como el Alzheimer, también recomiendan evitar el exceso de carnes rojas, el queso y el exceso de sal. La dieta Mind tiene por un lado los que hay que priorizar y los que hay que evitar. Y estos son los que están en el grupo de los alimentos a evitar o al menos a reducir su consumo. Has hablado del azúcar. Entendemos que no es lo mismo comerte algo que lleve algo de azúcar que un refresco, por ejemplo, o un zumo, ¿no? La velocidad a la que circula el azúcar no es la misma, ¿no? Sí. Aquí hablamos del concepto de índice glucémico, que es la velocidad con que la glucosa llega a la sangre. Entonces, si tú comes, por ejemplo, a media mañana o a media tarde, sin más, te tomas un refresco azucarado o cualquier pasta de bollería, algo que tenga unas galletas, algo que tenga un contenido alto en azúcar, esto va a ir muy rápido, se digiere muy rápido, especialmente si es una bebida, se digiere muy rápido y llega a la sangre de forma muy rápida. Y es cuando te va a provocar el pico de glucosa, una hiperglucemia. Si tú te comes, por ejemplo, incluso podríamos hablar, por poner un ejemplo un poco más saludable, también podríamos hablar de comer una fruta a media mañana. Me refería también a esto, ¿eh? Vale. Sí. Pues imagínate... Que naturalmente lleva azúcar, ¿no? Exacto, que lleva la fructosa, que es el azúcar propio de la fruta. Pues ocurriría lo mismo. Si tú junto con esta fruta le añades, por ejemplo, un puñado de frutos secos que tienen fibra y tienen grasas, pues la fibra y las grasas, también tienen algo de proteína, los frutos secos, van a enlentecer la digestión de esta fructosa, de este azúcar de la fruta, y todo el proceso va a ir de una forma más lenta, con lo cual no vas a tener ese pico de glucosa en sangre. Por lo tanto, siempre intentar combinar tanto la fruta como algo dulce con si es así, grasas. Exacto. Si es así a media mañana o a media tarde, que es un momento que no hay nada más de comida,
No hacer la fruta sola, sino acompañada, por ejemplo, de unos frutos secos. Luego también lo que ocurre es que nosotros a lo largo del día tenemos los ritmos circadianos y nuestras hormonas también van cambiando conforme a los ritmos circadianos. Y metabolizamos mucho mejor los hidratos de carbono por la mañana o las primeras horas del día que por la noche. De manera que si te vas a comer un trozo de tarta, pues no lo hagas después de cenar, porque lo más probable es que esto se convierta directamente en grasa. Tú vienes del mundo del ejercicio físico y del entrenamiento, también sabes que no es lo mismo comerte un plato de pasta o un plato de arroz si has estado entrenando por la mañana o has ido de excursión y has estado caminando durante 3 o 4 horas por la mañana y luego te comes un plato de pasta o un plato de arroz al mediodía, lo vas a metabolizar de forma muy diferente porque esos hidratos de carbono se van a ir al músculo. Y otra cosa sería que has estado pues toda la mañana trabajando en el despacho delante del ordenador, que no te has levantado para nada, luego te comes el plato de arroz o plato de pasta y esto se va a transformar directamente en grasa. ¿De acuerdo? Entonces es complejo el tema de la nutrición, pero es interesante entender también qué es lo que pasa en el cuerpo. Hablemos un poco del tema de las personas que en principio comen bien. Sí. Pero tienen esa niebla mental o falta de enfoque, ¿no? Más allá de la dieta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros hábitos tienen que ver con esto? Bueno, a ver, hacemos 1000 cosas a la vez y esto no nos ayuda para nada. Pensamos, sobre todo las mujeres, nos hemos creído que podemos hacer muchas tareas a la vez y yo creo que nos han tomado el pelo con esto porque es mucho mejor hacer primero una cosa y luego hacer otra. Realmente estás contestando un correo electrónico, te llaman por teléfono, te preguntan cualquier cosa, ya está, ya te has despistado y te cuesta como 10 minutos retomar la concentración que tenías antes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues gestionar mejor el estrés, tener una buena calidad de sueño, por supuesto alimentarte bien, ejercicio físico, Marc, es fundamental. O sea, yo aquí piensa que yo soy dietista y nutricionista y siempre acabo hablando de ejercicio con mis pacientes. Digo, bueno, pero es que es así, es que realmente hacer ejercicio es la píldora mágica a nivel de bienestar, cómo te encuentras, bienestar mental, pero también físicamente. A veces me vienen pacientes en la consulta con alguna lesión y me dicen, no, es que me han dicho que no puedo hacer nada de ejercicio. Digo, ¿seguro que no puedes hacer nada de ejercicio? Algo podrás hacer, pero el sedentarismo es lo peor de todo. También estar en contacto con la naturaleza. Es muy bueno para el cerebro, estar en contacto con la naturaleza. Aquí yo me encuentro personas que hacen teletrabajo, se levantan por la mañana, se sientan ya en su silla, pam, 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 y se están toda la mañana trabajando delante del ordenador. Oye, si no has mirado ni por la ventana, no sabes ni qué día hace. Siempre les digo, levántate antes, vete a dar una vuelta, busca un parque, algún sitio donde haya árboles, donde haya vegetación, date una vuelta, respira el aire fresco, mira la luz del día, despierta tu cerebro y luego ya te pones a trabajar. Todos estos hábitos también son muy buenos para el cerebro. Retar el cerebro. Retar el cerebro es hacer cosas diferentes de lo que hacemos normalmente. Por ejemplo, peinarte con la mano izquierda. Bueno, si eres de diestro. Lavarte los dientes con la mano izquierda. Abrir la puerta de tu casa con la llave con la mano izquierda, al revés, ¿vale? Moverte por una ciudad que no conoces sin utilizar el GPS. Ahora parece que nos olvidamos el móvil en casa y ya volvemos a buscarlo, ¿no? No sabemos movernos por una ciudad sin usar el GPS. Vamos todo el día mirando el móvil. Oye, ¿qué hacíamos antes? Nos espabilábamos y si no, preguntas, ¿verdad? Pues todo lo que sea salir de tu zona de confort es bueno para el cerebro, porque lo estás espabilando, estás creando nuevas rutas neuronales, ¿no? Nuevas conexiones entre las neuronas. Si haces siempre lo mismo, si tu vida es una rutina, pues tu cerebro está dormido.
necesita activación. Todo esto son estrategias que podemos hacer. Estudiar idiomas o estudiar música, cualquier cosa que suponga un reto para el cerebro es bueno. Algo diferente a lo que estás habituado, ¿no? Y cambiamos un poco de tema, ¿no? Pero a nivel de la hidratación, ¿no? Que también tiene que ver. ¿Cómo afecta esto a nivel mental? Si estamos bien hidratados o si no estamos bien hidratados. Pues mira, sobre todo afecta, se ha visto cuando estamos conduciendo o estudiando, se ha visto que si estás deshidratado te cuesta más concentrarte. Y eso a veces no lo pensamos, que el cerebro necesita agua también para poder funcionar correctamente. Pues la hidratación es importante y la mejor bebida es el agua, por supuesto. Puedes tomar té, infusiones, café. Cada uno sabe su umbral, ¿no? Cuál es la tolerancia que tiene con la cafeína y cuántos cafés al día te puedes tomar. Pero la hidratación es muy importante también para el cerebro, para que puedas tener una buena función de memoria, de aprendizaje, de retención de los conceptos aprendidos. Y ya te digo, se han hecho estudios principalmente en personas que conducen habitualmente, pero también en estudiantes. ¿Y podemos percibir de alguna manera si estamos hidratados o no? ¿Cómo saber si sí, estamos... ¿cómo lo podemos percibir nosotros? Bueno, hay un truco. La sed, ¿no? Está claro. Sí, la sed, pero hay un truco, que es el color de la orina. Si tú vas a orinar y tu orina es color clarito, vamos a decir color zumo de limón, es buena señal, estás bien hidratado. Si la orina es de color zumo de manzana o un color así más oscuro, no estás bien hidratado. Tienes que beber más, te tienes que hidratar más. La primera orina de la mañana siempre es más oscura porque llevamos muchas horas sin orinar y también sin beber. O sea, por la mañana estamos ligeramente deshidratados, pero luego durante el día es tan fácil como mirar el color de la orina. Correcto. En tu trabajo también aparece el tema de la conexión entre la microbiota, ¿no? Entre el intestino y el cerebro. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en este sentido? O que has aprendido sobre cómo el intestino y el cerebro se relacionan, ¿no? Es un tema fascinante, el tema de la microbiota. Yo le dedico un capítulo del libro a hablar de la relación entre microbiota, intestino y cerebro. Se ha visto, o lo que más me llamó la atención, es que las personas que tienen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa tienen una microbiota alterada. Y aquí los primeros estudios que se publicaron fueron con personas con Parkinson, que se veía, las personas con Parkinson tienen más tendencia al estreñimiento. Y ya se veía que su microbiota era diferente a la que podía ser de una persona sana. Pero también las personas que tienen depresión. Cuando hablamos de la depresión está relacionada con una falta de serotonina, que es un neurotransmisor, que se produce principalmente en los intestinos por parte de la microbiota intestinal. Se estima que un 90% de la serotonina se produce en el intestino y del intestino viaja al cerebro. Cuando hay una depresión, falta serotonina y bajos niveles de serotonina y esto se manifiesta a nivel cerebral con los síntomas típicos de la depresión y a nivel del sistema digestivo también con estreñimiento. Y de hecho, desde la visión de la medicina integrativa, cada vez se tiene más en cuenta cómo está funcionando el intestino. Y una persona que tenga un diagnóstico de depresión, por más que le mandes tomar antidepresivos, si no arreglas su intestino, no va a mejorar. Entonces hay que poner el foco en el intestino. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo está tu intestino? ¿Qué síntomas tienes? Si el intestino está inflamado, la barrera intestinal, se llama, hablamos mucho de la hiperpermeabilidad intestinal, ¿vale? Que es este síntoma de leaky gut, esa barrera que está agujereada, esa membrana que está agujereada en el intestino. Todas las mucosas de nuestro cuerpo están conectadas. Pues la membrana que rodea el cerebro, que es la membrana hematoencefálica, también estará dañada. Si tú tienes la membrana intestinal inflamada, la membrana hematoencefálica también estará inflamada, de manera que tendrás cierto grado de inflamación cerebral que se va
a manifestar, pues, con lo que decíamos, esa niebla mental, esa dificultad para concentrarse, pero también esa tendencia a la ansiedad, a la depresión, también te está afectando tu estado anímico. ¿Vale? Y principalmente también, no solamente es por el grado de inflamación, sino porque hay una disbiosis intestinal, hay un desequilibrio entre las bacterias, diferentes tipos de bacterias que tenemos en el intestino, y se producen pues una serie de metabolitos que no son buenos para el cerebro, ¿vale? Que van a provocar inflamación, neurotoxicidad. Mientras que si tú tienes principalmente una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, que no necesariamente tiene que ser una alimentación vegetariana, pero que hay abundancia de frutas, verduras, hortalizas, las legumbres, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, todo esto te va a proporcionar pues un buen estado de microbiota, que es lo que hablamos, una eubiosis. La microbiota está en equilibrio, también menos inflamación y habrá mayor producción de unos metabolitos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Uno de ellos es el butirato, que se está hablando cada vez más del butirato, que se ha visto que también es muy bueno a nivel cerebral. También las bacterias van a producir mayor cantidad de neurotransmisores, como la serotonina, por poner un ejemplo, pero hay otros neurotransmisores. Mira, ahora estoy pensando, hablamos de neurotransmisores, y estoy pensando en un alimento que no te he explicado y que es muy bueno, que son los huevos. Los huevos tienen... Que también han estado en mucha controversia. Sí, los huevos son fantásticos para el cerebro, pero sobre todo la yema del huevo, porque tiene compuestos como luteína y zeaxantina, que son carotenoides, que son muy interesantes por su actividad antioxidante y antiinflamatoria, pero el huevo también tiene colina, que la colina es el precursor de la acetilcolina, que es otro neurotransmisor implicado en los procesos de aprendizaje y de memoria. Interesante. Muy interesante. Y a nivel de cuando hay esos cambios de humor o que vemos que tienen mucha relación con cómo está el intestino también, ¿qué hábitos alimentarios haría falta o revisaríamos primero? ¿Qué miraríamos primero? ¿Qué atacaríamos primero? O sea, yo lo que hago cuando tengo este perfil de pacientes, pues la historia dietética, saber qué es lo que comen habitualmente y lo que no comen, tener una visión como lo más real posible de cómo es la alimentación de esta persona. Mira, me encuentro, desgraciadamente, que cada vez hay mayor presencia de alimentos procesados en la mayoría de hogares. Comidas preparadas, comidas procesadas, ultraprocesados. Por poner ejemplo, hablamos del pan. Para mí el pan es el pan que compro en la panadería. Para muchas personas es el pan que compran en el supermercado, envasado, pan de molde, de esos blanditos que te duran una semana, 10 días, 2 semanas. Imagínate tú lo que lleva. Esto no es pan. Pues mira, ya aquí tienes pan, ¿no? un hábito, ¿no? Para cambiar. Sí, sí. Pero también arroz. Hablamos de arroz. Para mí, yo cuando hablo de arroz es lavar el arroz y ponerlo a cocer. Ya para muchas personas son los vasitos de arroz, estos que van precocinados, que solamente tienen que poner en el microondas. Cremas de verduras. Es una de las categorías de producto que más ha aumentado recientemente. Y dices, ¿qué cuesta hacer una crema de verduras? Que no cuesta nada, solamente tienes que pelar, cortar las verduras, ponerlas a hervir. Mientras tanto puedes hacer otra cosa. Pues la gente las compra preparadas. Entonces, quizá el primer cambio que haríamos sería, vamos a comer más alimentos de verdad y intentar ayudar a esas personas a hacer este cambio. Sí, porque supongo que te encuentras mucho que al final la gente dice que no tiene tiempo, ¿no? Y por lo tanto prioriza esta comida procesada o ultraprocesada que al final es más rápida de preparar o de comer. Sí. Mira, es tan importante la alimentación para nuestra salud que le tenemos que dedicar tiempo. Y esto significa dedicar tiempo a ir a comprar
y a cocinar. O sea, no puedes pretender ir a un solo establecimiento, comprar todo allí y además que todo sea rápido, rápido, rápido. No, tienes que dedicarle un tiempo, planificar qué quieres comer. Si no planificas un poco tus comidas, llegas por la noche, las cenas, ya sabes que son muy improvisadas y suelen ser, yo creo, que la comida más desequilibrada para muchas personas. Entonces piensa un poco qué vas a comer para poderlo comprar, tenerlo en casa, pero incluso, oye, adelanta un poco el fin de semana o cualquier día entre semanas, según tus horarios. Ponte a cocinar y adelanta cosas que luego el día a día te sea más fácil. Le tenemos que planificar dedicar. un poco también, ¿no? Planificar un poco. Organizarte bien y dedicar tiempo. Es que es tiempo que estás dedicándote a ti. Invirtiendo, ¿no? Invirtiendo en tu salud. Es, diríamos, como un acto de amor, ¿no? Hacia uno mismo, porque estás invirtiendo en tú mismo. En el libro también hablas de la relación entre el intestino y el envejecimiento, ¿no? Cerebral o entiendo que cognitivo y en general, ¿no? ¿Podemos prevenir la pérdida de memoria con hábitos alimentarios de forma específica? Lo hemos hablado un poco, pero creo que va por aquí, ¿no? Sí, el tema es que cuando miramos las publicaciones que tenemos en cuanto a diferentes patrones alimentarios, pues destacaríamos la dieta mediterránea y la dieta Main. Y sí que podemos decir que, por ejemplo, con la dieta mediterránea, una mayor adherencia a la dieta mediterránea tradicional, cuidado, no es la que tenemos actualmente, la que hacían nuestros abuelos, te protege del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Si ya tienes un deterioro cognitivo diagnosticado, una mayor adherencia a la dieta mediterránea te protege del progreso hacia una demencia como el Alzheimer. O sea que nunca es tarde para cuidar tus hábitos alimenticios y hay que hacerlo porque es, bueno, lo que comentábamos, es nuestra mejor inversión de futuro. Cuando hablamos de dieta mediterránea, cuéntanos un poco cómo se tiene que equilibrar. Sí, bien, en el libro también pongo un cuestionario para que cada uno pueda mirar cuál es su grado de adherencia a la dieta mediterránea y así también detectar en qué puedes mejorar. Así, a grandes recomendaciones básicas, una gran presencia de alimentos de origen vegetal, fruta, 2-3 raciones al día, verduras, tiene que haber 2 raciones de verdura al día. Eso significa que en cada una de las comidas principales tiene que haber un plato de ensalada o de verdura cocinada. Legumbres, que es un poco las grandes olvidadas, de 3 a 4 raciones a la semana de legumbre. Cuando comemos legumbre no sería necesario comer carne o pescado. Pensamos, ¿qué hacían antes nuestros abuelos? Cocían garbanzos, por ejemplo, y o lentejas, quizá llevaban un poquito de costilla o un poquito de carne, ¿no? Que era la guarnición de la legumbre. Ahora lo hacemos al revés, hacemos la carne con la guarnición. La legumbre está allí en un lado con una pequeña representación. Pues volver a recuperar las legumbres y hacer, pues, mínimo 3 raciones a la semana, si pueden ser 4, mejor, de legumbres. Y para esta gente que les sientan mal las legumbres o que en principio les sientan mal, ¿qué podríamos hacer? Sí, aquí habría que ver qué tipo de legumbres estamos comiendo. Buscar también algunas estrategias, por ejemplo, lo que cuesta más de digerir de la legumbre es la piel. Pues si tú haces, mira, puedes hacer un hummus o añadir las legumbres con una crema de verduras para ir acostumbrando a tu microbiota intestinal. Si te sienta mal es porque tu microbiota intestinal no está acostumbrada a comer legumbres. Entonces las podemos ir introduciendo poco a poco en pequeña cantidad. Las puedes introducir, por ejemplo, en una crema de verduras y triturarlo o preparar directamente un hummus. También vamos a buscar legumbres que sean más fáciles de digerir y ahí tenemos la lenteja coral, que es esa lenteja de color anaranjado, muy pequeñita. Es una lenteja que no tiene piel. Es una lenteja que la puedes tener seca en casa. No hace falta ponerla en remojo ni tampoco necesita muchas horas de cocción, sino que tardan 20 minutos igual que el resto de verduras. Y esta pues no te va a dar problemas. Cuando esta ya la toleras bien, ya pasamos a la lenteja, por ejemplo, como la lenteja caviar, que es una lenteja también muy pequeñita, así de un color más negro.
Es diferente. La lenteja coral es una lenteja que se deshace muy fácilmente, es más de potaje. La lenteja caviar es una lenteja que te aguanta mejor, por ejemplo, hacer una ensalada de lentejas porque se queda suelta. Ya luego pasaríamos a la lenteja pardina, luego pasaríamos ya al garbanzo triturado, luego garbanzo ya entero, y las últimas que introduciríamos pues ya serían las judías. También tenemos las judías más pequeñitas, que se digieren mejor porque la piel es más fina, y si no, luego ya por último las habas, que tienen la piel más gruesa. Sería ese los niveles, ¿no? De exacto. tolerancia. Digamos. Un buen remojo, si las cocinas en casa, un buen remojo también te ablanda las fibras. Y también puedes tomar infusiones digestivas con hinojo, con anís, que te vayan a ayudar a la expulsión de los gases. El problema de las legumbres, si no te sientan bien, es que haces gases. Uh-huh. Y existe mucha info nutricional, ¿no? Por todos lados. ¿Cómo decides los cambios más urgentes para alguien que sabe que hay que hacer algo pero que no sabe por dónde empezar? Intento ayudar a esta persona en incorporar los cambios poco a poco. Prefiero incorporar pequeños cambios en su día a día que intentar abarcar mucho, porque luego esta persona se pierde. Prefiero pues pautarle un poquito, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento. Pues mira, cambia el pan que estás comiendo por un pan integral de panadería. Busca un pan de verdad, con una harina, a ser posible una harina integral, con un proceso de fermentación lento, con masa madre, todas esas características que sabemos que tiene un buen pan. Introducir más presencia de verduras, por ejemplo, según el contexto de cada persona, según lo que está comiendo esta persona. Ver cómo puedo ir mejorando. Habrá personas que se llevarán la comida en el tupper, en el trabajo, habrá personas que comen fuera o habrá personas que comen en casa. Pues en cada caso, pues cómo pueden mejorar su alimentación. Hacer esa planificación de cara a las cenas. Piensa que vas a comer. Realmente las cenas, si tienes pensado un poco de verdura, un poco de ensalada, acompañado de carne, pescado, tortilla, ya lo tienes. Pero claro, debes tener esos ingredientes en casa. Entonces, en función de cada caso, Marc, pues es ayudar en el camino para que puedan ir incorporando esos hábitos alimentarios. Que sea fácil, porque si no, se agobian y no se ven capaces. Es mejor ir poco a poco y que los cambios que vas introduciendo se vayan consolidando. Cuando hablamos de reducir el azúcar o los ultraprocesados o incluso de aumentar los vegetales, ¿no? Para las personas que nos escuchan, ¿qué regla simple, ¿no? podríamos darles para que hoy mismo sientan que pueden hacer un cambio a nivel de su energía y su mente? Mira, 2 cambios fáciles. Sería el yogur, por ejemplo. El yogur, en lugar de ser un yogur azucarado, como suelen ser la mayor parte de los yogures, cambiar por un yogur natural sin azúcar añadido. Incluso te diría más, eliminar postres lácteos y escoger yogur. Eliminar yogur con sabor a, que suelen ser azucarados, por un yogur natural. No te preocupes por la cantidad de grasa que tiene el yogur. Lo que tienes que preocuparte es que no tenga azúcar. Otro cambio fácil, pues eliminar los zumos de fruta y sustituirlos por una fruta masticada. Es muy diferente el impacto que tiene el azúcar si te bebes un zumo de naranja, por ejemplo, que además seguramente serán 2 naranjas, que comer una naranja masticada con toda su fibra, lo que antes hablábamos, del pico de glucosa en sangre. Otro cambio fácil, pues acostumbrarte a comer fruta de postre, como hemos hecho toda la vida. Fruta de postre. Si quieres comer un yogur o otro tipo de otro tipo de postre lácteo, que no desplace la fruta. Puedes comer además de. En cuanto a los vegetales, pues siempre tiene que haber en la mesa una ensalada o un plato de verdura. Como tú quieras. Si ahora en invierno, estamos en invierno y la gente le cuesta un poquito más el tema de las ensaladas. Bueno, pues puedes priorizar más las verduras cocinadas, pero acostúmbrate siempre, todas tus comidas, las 2 comidas principales del día, que haya algo de verdura.
ahí también nos podemos ayudar. Verduras congeladas, verduras en conserva. Oye, unos espárragos en conserva. ¿Qué? Solamente tienes que abrir el bote de espárragos, un poquito de orégano, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y ya lo tienes. Unos pimientos al piquillo, unas alcachofas en conserva. Cosas fáciles. Sobre todo también aquí lo que ocurre es que la noche llegamos, no tenemos ganas de cocinar. ¿Qué vamos a comer ahora? El pan con tomate, embutido, ¿no? Muchas casas, en muchos hogares se acaba con el embutido o el queso en la noche. Pues poner un poquito fácil que tú puedas hacer unas elecciones más saludables. Estos serían como pequeños cambios para poner en marcha de forma, yo creo que fácil. Claro, porque como hemos dicho, ¿no? Al final, si lo planificas y cuando vas a comprar, ¿no? Y ya vas con esa intención, ¿no? Cambia mucho. ¿Qué ves, por ejemplo, en la cesta de la compra? ¿Qué errores más comunes observas? Bueno, yo, claro. Es un ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio cuando vas al supermercado mirar los carros de las otras personas que están haciendo cola, sobre todo en el momento que estás haciendo cola para pagar. De entrada, en el supermercado hay mucha presencia de alimentos ultraprocesados. Entonces, aquí yo creo que es donde tenemos mucho por hacer, mucho camino por recorrer, porque galletas, los cereales del desayuno. Esto es un invento de la industria alimentaria, no existen los cereales del desayuno. Alguien se lo inventó y en todas las casas hay cereales del desayuno, ¿no? Galletas que tienen unos nombres que la gente relaciona que son buenas para hacer la digestión, por ejemplo, pero es que son galletas, ¿no? Entonces, yo también doy clases de nutrición y siempre, mira, esta semana estábamos comentando el tema del etiquetado nutricional. Oye, presta un poco de atención en leer lo que realmente estás comprando, la información nutricional y el listado de ingredientes. No solamente en que te fijes un poquito con el listado de ingredientes y verás ya realmente cuántos ingredientes raros hay en este producto que estás comprando, ¿no? O cuál es el que está en mayor cantidad. Les ponía un ejemplo de 2 chocolates y uno de ellos era azúcar en primer lugar. ¿Qué chocolate compraríais? Hombre, pues el que tiene pasta de cacao, pero no el que tiene azúcar en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, realmente me doy cuenta de que no me gusta, pero es la realidad que tenemos un consumo muy alto de productos ultraprocesados. Y para cerrar un poco, para terminar, ¿qué te gustaría decir a la audiencia a nivel, un mensaje que te gustaría dar para cerrar? Sí, bien, que la alimentación es tan importante que le tenemos que dedicar tiempo, hacer un poco la reflexión, ¿cómo quieres estar dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Cómo quieres envejecer? Que es algo que no lo pensamos. Y está en tus manos. Son cambios modificables. Eso significa que esos hábitos tú los puedes cambiar y tienes que empezar a hacerlo cuanto antes mejor, cuanto antes ya. Y también invertir tiempo en la cocina. Pienso que estamos perdiendo el hábito de cocinar, la transmisión de las recetas. Se está perdiendo el valor cultural ligado a la alimentación, a la dieta. Y me gustaría que esto no se perdiera. Entonces, dedicar tiempo a eso que te comentaba, ¿no? ¿Qué vamos a comprar? ¿Dónde lo voy a ir a comprar? Y cocinarlo y el chup chup de antes, las cocciones lentas, que realmente es cuando aprovechamos mejor también muchos nutrientes, muchos compuestos bioactivos que están en esos vegetales, que luego son más biodisponibles y los aprovechamos mejor. Bueno, pues esto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Marc. Ha sido un placer, Ana. Y bueno, espero que la audiencia también le haya quedado un poco más claro, ¿no? Sobre todo la relación entre la comida y el cerebro, que es un poco lo que queríamos tratar. Dejaremos toda la información tuya de tanto el libro como donde te pueden encontrar en la descripción. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por venir. Gracias a ti. Hasta la próxima.